¿Qué tal amigos? Soy el profesor Jorge Paico y les doy la bienvenida a nuestra clase de historia. Fue el último gobierno del siglo XX. En esta clase conoceremos el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori, que se desarrolla desde 1995 hasta el año 2000, y comencemos recordando los principales antecedentes a este segundo gobierno y debemos mencionar las elecciones de 1990. Recuerda que llega representando a su partido Cambio 90 y se va a enfrentar en elecciones a Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, que ya había tenido presencia oponiéndose al gobierno de Alan García. Ahora, en 1990 Fujimori supo aprovechar su cercanía y su vínculo con el pueblo, también aprovechando el desprestigio del gobierno de Alan García. Fujimori no representaba al político tradicional de gran verso, más bien era un político de nueva casta que se acercaba más al pueblo, se mezclaba más con el pueblo y sobre todo con las grandes mayorías populares. Recuerda justamente que su lema en esa campaña va a ser honradez, tecnología y trabajo, que va a ser un mensaje directamente al pueblo y que logró conseguir gran respaldo de la población. Fujimori le ganó a Mario Vargas Llosa en segunda vuelta por una amplia mayoría. Recuerda que el gobierno de Fujimori, que inicia en 1990, se inicia con la esperanza del Perú de empezar una reforma económica, porque el gobierno de Alan García había sido un gobierno bastante negativo en materia económica, y la reforma económica que aplica el presidente Fujimori se va a conocer como Fujishock. ¿Qué fue el Fujishock? Una serie de reformas económicas que se van a aplicar de manera muy violenta, muy drástica y en un tiempo muy corto. Durante su campaña electoral, Fujimori había anunciado que se iban a hacer reformas económicas, pero de manera paulatina, ¿no? A largo plazo, para que el pueblo no resienta tanto esta reforma económica. Sin embargo, esto no lo va a hacer porque el ministro de Economía, Carlos Hurtado Miller, va a anunciar las reformas aplicadas. Todas las reformas económicas se van a aplicar de manera muy rápida y muy brusca. Esto provocó un cisma, un caos político y un caos económico en nuestro país. Sin embargo, eso después va a servir para la recuperación económica de nuestro país. Si bien es cierto, el Fujishock fue drástico y violento, sí sirvió para la recuperación económica de nuestro país. Y el autogolpe del 5 de abril de 1992. ¿Y por qué ocurre esto? Fujimori no contaba con mayoría parlamentaria. El Congreso no era mayoritariamente fujimorista y se oponía a las reformas que este presidente venía aplicando. Para terminar con este escollo, Fujimori hace el famoso autogolpe, cerrando, disolviendo el Congreso, iniciando así un receso parlamentario. Cuando el Congreso se vuelve a convocar, se crea el Congreso Constituyente, que estaba presidido por Jaime Yoshiyama, que era muy cercano a Fujimori. De esa manera, prácticamente Fujimori va a tener el control total de todos los poderes del Estado. También en este periodo se modifica la Carta Magna y se vuelve el Congreso bicameral a unicameral. No se dejan de lado a los senadores y diputados y solamente aparecen congresistas, y se aprueba la ley de reelección presidencial, y esto va a ser muy importante. El objetivo de Fujimori era perpetuarse en el gobierno del Perú, por eso se aprobó la ley de reelección presidencial, de la cual vamos a hablar más adelante en este mismo video. Ahora, ¿qué va a pasar cuando inicia su segundo periodo? Una vez terminado las elecciones de 1995, este primer gobierno, en el cual se hacen varias reformas, y cuando también se modifica la Carta Magna, aparece el Servicio de Inteligencia Nacional, que va a estar dirigido por Vladimiro Montesinos, que era asesor de Fujimori, y esto permite que se cree en el Perú una gran red de corrupción, ¿no? Prácticamente Montesinos dirigía todo el aparato estatal y se hace una gran red de corrupción. El segundo gobierno de Fujimori justamente va a empezar por eso. Se va a caracterizar por el sometimiento a los medios de comunicación y se mostraba pues a Fujimori como un gran triunfador. Además, se habían desarrollado algunas tácticas antisubversivas que van a dar resultados. Todo esto permitía que Fujimori se muestre como victorioso en las encuestas. ¿Cómo llega a las elecciones de 1995, en las cuales se va a enfrentar justamente a Javier Pérez de Cuéllar,
que ya había sido secretario de las Naciones Unidas, se enfrentó a Pérez de Cuéllar y va a aprovechar, pues, se basó en la eficacia de sus medidas y el caos que podía regresar si no era elegido. El mensaje de Fujimori era bastante claro, ¿no? Él se va a basar en la eficacia de las medidas aplicadas y el caos que podía regresar si no era elegido. Pérez de Cuéllar tenía un programa un poco más técnico, más complejo, que a la población no le llegaba. La facilidad de palabra y la sencillez del mensaje de Fujimori hizo que vuelva a ganar en elecciones con un 64% en primera vuelta. La manifestación del pueblo respaldando a Fujimori va a ser bastante amplia, ¿no? 64%, y esto hizo que se vuelva a elegir como presidente. Pero también había un caos político. Es importante mencionar que muchos partidos políticos parecía que no querían competir con Fujimori, pero solamente buscaban perpetuarse en sus escaños del Congreso, pero no presentaban una oposición abierta a Fujimori. Era bastante en ese momento, habían muchos indicios de corrupción. Sin embargo, ningún partido político se atrevía a enfrentarse al presidente, quien va a ganar en elecciones en el 95 a Javier Pérez de Cuéllar con un 64%, y con esto se inicia el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori, que se va a caracterizar por la mayoría parlamentaria. Ya en este periodo, Fujimori va a contar con mayoría en el Parlamento, un Congreso fujimorista. El poder del SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, crecía en todo el aparato estatal, y esto permitía que Montesinos también controle todos los niveles del aparato estatal, ¿no? Y aparece la prensa chicha, quienes van a desarrollar una información que lo que buscaba era distorsionar la atención del pueblo. La prensa chicha, una invención del gobierno de Fujimori, se crea con la finalidad de hacer escándalos de cosas sin importancia, con el único objetivo de distraer el objetivo del pueblo, que el pueblo no se dé cuenta lo que estaba pasando en realidad, para que pueda ser fácilmente manipulable, ¿no? Operativos psicosociales en los cuales, pues, eran muy cotidiano tener, por ejemplo, aparecían vírgenes que lloraban para que el pueblo se escandalice, hable de ese tema y se deje de lado lo trascendental, lo importante. En este periodo, durante el segundo gobierno de Fujimori, en el cual básicamente va a tener el poder absoluto, porque el parlamento era fujimorista y el presidente también. Entonces, en este periodo, básicamente el Perú va a ser gobernado por un monopolio de poder. El poder recaía completamente en el presidente Fujimori, y Vladimiro Montesinos, que era el director del SIN, controlaba todo el aparato estatal, y eso le permitía tener una gran red de corrupción. Ahora, esto va a ser muy importante. Esta ley de interpretación auténtica se va a aprobar en el año 1996. ¿Y qué fue esto? Este fue el intento de Fujimori por reelegirse por tercera vez. La ley de interpretación auténtica, promulgada en 1996, tenía como objetivo las elecciones del año 2000. La Carta Magna, que se había modificado en 1993, solamente permitía que el presidente sea reelegido una vez. Una sola vez podía ser reelegido. Entonces, esta ley amparaba lo siguiente: cuando Fujimori es elegido en el 90, aún estaba vigente la Carta Magna de 1979. Por lo tanto, la de 1995 era la primera vez que se elegía con la Carta Nueva. Por eso podía ser reelegido en el año 2000. Lo voy a volver a explicar. Esta ley de interpretación auténtica decía lo siguiente: cuando Fujimori postula en 1990, todavía estaba vigente la Carta Magna de 1979, ¿ok? Por lo tanto, la primera vez que Fujimori usa la reelección va a ser en el año 2000, porque en el año 95 recién entraba en vigencia la Carta de 1993. Obviamente esto va a ser una interpretación a su manera, con el único objetivo de volver a ser elegido en el año 2000. Ahora, los miembros de la Asamblea Constituyente se van a pronunciar en contra, no van a aceptar esta idea, y muchos de ellos van a ser destituidos. Sin embargo, Fujimori va a volver a postular en el año 2000 con esta famosa ley de interpretación auténtica, en la cual él no tenía impedimento para volver a postular como presidente en el año 2000.